poquito. Buenos días, comunidad ICMA. Nos encontramos en el ciclo de charlas de intercambio entre las distintas especialidades de nuestra institución. Ustedes saben que durante esta semana se han estado presentando diferentes temas de importancia. Cada carrera ha hecho el esfuerzo de seleccionar aquellos temas que son más relevantes y que pueden ser compartidos con la comunidad a través de estas cápsulas y a través de estas charlas que los profesores han preparado. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro docente, el profesor Jorge Osorio Pizarro. Él es instalador eléctrico de KCD y además, ¿no es cierto?, es profesor de la carrera de energías renovables. En esta oportunidad, él nos va a presentar una charla bajo el título Tecnología LED para el mejoramiento de cultivos bajo invernadero. Así que vamos a adentrarnos en este tema. Los invito a tomar apuntes, a anotar, a contactarse luego con nosotros para poder, ¿no es cierto?, hacer sus consultas si es que las tienen. Y por supuesto, le damos la bienvenida al profesor Jorge. Profesor Jorge, bienvenido, y toda la cámara, todo el micrófono para usted para que pueda iniciar su charla. Muchas gracias. Bueno, la idea de la presentación del día de hoy es hablar sobre la iluminación LED, en este caso, y su aplicación como técnicas de mejoramiento para el uso de los cultivos bajo invernadero. La verdad es que el tema de los invernaderos, si bien es una práctica de bastantes años, no se había utilizado la tecnología LED como una posibilidad que fuera, digamos, efectiva para el uso de estos sistemas de cultivo. Ahora, gracias a las innovaciones que se han hecho en estos últimos 10 años, la tecnología LED ha mejorado sustancialmente, no solamente en el ámbito de la iluminación, sino que la diversificación de los usos que se le puede dar, dado que los componentes LED tienen múltiples ventajas, no solamente por el hecho de iluminación, sino que está el tema del bajo consumo, está la capacidad de creación de un montón de colores, ¿no es cierto? Y sus pequeñas dimensiones la hacen un elemento bastante práctico y versátil a la hora de implementación de diferentes soluciones que están tanto en el ámbito de la iluminación como también en el uso de otros tipos de aplicaciones, como por ejemplo la iluminación vial, por ejemplo, la iluminación de ambiente, está el tema de la domótica, etcétera. Bien, para continuar, nosotros en el ámbito que se va a hacer esta presentación, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta son las motivaciones. La verdad es que una de las grandes motivaciones que ha impulsado a la tecnología LED ha sido un poco de su comienzo el tema del cambio climático. La iluminación LED, la verdad que ha sido un tema pragmático en el tema cómo se ha manejado la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque en realidad los predecesores en la iluminación que hemos tenido durante este siglo, estamos hablando de la iluminación incandescente, la iluminación fluorescente, halógena, de aluros metales y otros tipos de tecnologías similares, si bien han dado soluciones bastante puntuales a lo que es el desarrollo del crecimiento urbano, la verdad es que la tecnología LED ha roto bastantes paradigmas. ¿Por qué? Porque ha hecho cambios significativos en lo que nosotros teníamos como concepto de lo que era la iluminación, para empezar. Como por ejemplo, mientras más potencia, teníamos más cantidad de iluminación, como por ejemplo, o por ejemplo que había diferentes tipos de iluminación para diferentes propósitos, pero la tecnología de alguna manera tenía limitaciones porque debido a la cantidad de potencia, ¿no es cierto? O las características propias de las luminarias, no podías usarse para todo. Dentro del contexto de lo que nosotros podemos conocer del tema de la iluminación LED, han aparecido datos bastante interesantes, como por ejemplo de cómo se ha ido desarrollando la tecnología LED en el uso
de nuevos ramas de la iluminación, y una de ellas ha sido el tema de los cultivos. En el caso, por ejemplo, puntual de los LED, los últimos años ha tenido un despegue tan grande que de hecho empresas que han sido catalogadas como íconos en el tema de la iluminación, como por ejemplo Philips, Osram, ¿ya? Y otras empresas en Europa, han visto sus ojos en el desarrollo de la utilización de sus productos de iluminación y la creación de nuevos para este uso de la iluminación en temas de cultivo. ¿Ya? Y ha sido tanto el desarrollo que se ha dado de que solamente en el contexto del periodo de solamente del año 2021 hasta el año 2026, se espera que el mercado a nivel mundial de la producción de sistemas de iluminación para usos agrícolas, se espera que simplemente crezca más de un 20% en un pequeño periodo de tiempo. Ahora, otros factores que nosotros podemos tomar en cuenta como gatillantes de las necesidades de buscar nuevas formas de producir alimentos en nuestro planeta, han sido los temas contingentes que han ocurrido en estos últimos años. El tema por ejemplo, la pandemia como el coronavirus ha hecho daños significativos que, por ejemplo, que tiene que ver con el uso de la mano de obra humana. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esto, si bien se está volviendo a recuperar, esto ha causado igual un efecto más bien en el tema económico y también en la capacidad de producción de los alimentos de origen agrícola en los últimos 3, 4 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, ciertas características relevantes que han hecho de posible la implementación de la tecnología LED para este uso. Una de las ventajas que han hecho importantísimo el uso de la tecnología LED en el uso agrícola es que debido a las características de constructivas que tienen los componentes semiconductores en los cuales se basa la tecnología LED, los fabricantes pueden controlar básicamente todos los aspectos ya que tienen que ver del proceso técnico de la fabricación de los semiconductores. ¿Eso a qué aplica? Especialmente al espectro de la iluminación, ¿ya? De qué luz se puede emitir a través de los componentes, e inclusive se puede hacer de forma muy selectiva la emisión de determinados picos de radiación dentro de la luz visible, y que eso nos puede ayudar para que podamos hacer sistemas de iluminación eficientes, ¿ya? Y acorde a las necesidades específicas que tenga cada cultivo en particular. Esto también hace que como los componentes LED tienen características técnicas que, por ejemplo, hacen la gran diferencia de otros sistemas de iluminación más antiguos, como por ejemplo la iluminación incandescente, la halógena, en este caso CFL, tenemos que uno de los factores más críticos tiene que ver con la emisión de calor. Los LED no tienen problemas de emisión de calor importantes. De hecho, la cantidad de corriente y su conversión respectiva a temperatura es tan poca que podemos acercar las luminarias a distancias muy, muy cercanas a las plantas sin causarles ningún tipo de daño. Eso en que se traduce es que podemos aumentar la cantidad de radiación que necesita la planta para poder hacer los procesos de fotosíntesis, y también nos permite hacer otras cosas que antes con invernaderos, digamos, convencionales no se podía hacer. Esto ha hecho que sea posible su utilización tanto de los cultivos de invernaderos que son tanto verticales, por ejemplo, como de interior. Y esto no necesariamente en presencia ya de la luz solar en este proceso. Ahora, otra de las características importantes que tiene la tecnología LED en este caso es la relación de la potencia consumida versus la cantidad de luz producida. A diferencia de otras tecnologías de iluminación,
La tecnología LED tiene una gran ventaja que su razón de conversión energética y lumínica es muy, muy grande. Eso hace que se puede producir gran cantidad de luz ya con muy poco consumo, lo que obviamente mejora el rendimiento en términos energéticos. También, debido a de que estamos hablando de luz, en este caso producida artificialmente, ¿ya? Que es una forma de imitación de la luz solar, nosotros podemos también no solamente controlar con la tecnología LED los parámetros de la calidad de la luz producida, sino que también se puede también, debido a los estudios que ya muchas plantas ya poseen, ¿no es cierto?, a lo largo de años, se conocen también sus periodos fotosintéticos y se puede aplicar sistemas de iluminación específicos para cada proceso de crecimiento de la planta. ¿Eso en qué ayuda? Podemos mejorar los tiempos de producción agrícola, o sea que si antes una planta se demoraba 50 días en producir, ahora lo podemos hacer en solamente 30 a 35 días. Eso obviamente es un gran logro para los procesos de producción de alimentos. Y otra cosa que es muy importante es que se pueden producir alimentos no solamente por un periodo de época, digamos, como antiguamente ocurría, sino que ya podemos producir, por ejemplo, frutillas en todo el periodo, durante todo el año, sin necesidad de depender, en este caso, de que sea verano o invierno. Esto, obviamente, es una gran ventaja, que esto puede producir mayores cantidades de alimentos durante todo el año en tiempos más acortados, y eso obviamente es un gran proceso a favor de los cultivos agrícolas. El tema de la importante que también tenemos aquí es que, como hemos dicho, todas las plantas tienen diferentes características debido a su especialización como planta, ¿no?, natural, que por ejemplo la cannabis, por ejemplo, lo que se usa mucho para los cultivos indoor, necesitan requerimientos lumínicos bastante específicos. Las otras plantas también poseen también sus requerimientos, como por ejemplo tiempos de iluminación especializados, tipos de espectros de luz, ¿no es cierto? Y también los fotoperiodos que son requeridos. Esto es posible gracias con la tecnología LED, gracias también a la domótica que se puede aplicar con los sistemas de control y también con sistemas en este caso uno puede combinar, en el caso de sistemas de invernaderos que posean aplicación de luz natural, ¿ya? Y combinación con la iluminación artificial, podemos tener fotoperiodos mucho más prolongados, ¿no es cierto?, más efectivos para las plantas, y como la planta, todo lo que necesita es recibir dosis de radiación, en este caso los famosos DLI, la cantidad de luz que requiere y el espectro que corresponde va a ayudar a que la planta pueda producir libre de mejores sistemas de control, por ejemplo, de las plagas, necesitan menos cantidad de agua, porque el calor aquí es un efecto que está mucho mejor controlado, y esto obviamente mejora los costos también de las producciones propiamente tal. La otra cualidad que posee la tecnología LED, que también es una gran diferencia con el otro sistema de iluminación existente y otros que han dejado de existir, es el tema de la vida útil. La diferencia que, por ejemplo, que tenían la tecnología incandescente, que solamente podía durar entre 1000 y 1500 horas, obviamente con la tecnología LED ha sido superada ampliamente, a números que obviamente otras tecnologías les encantaría tener, como por ejemplo más de 50.000 horas de vida útil, y eso, todo eso lleva a una mejora de los costos en la producción. Mantenimiento obviamente es mucho más prolongado, ¿no es cierto?, en cuanto a que las lámparas duran mucho más, ¿no es cierto?, no hay que estar haciendo costos adicionales pues solamente comprar ampolletas, y eso, todo eso aporta positivamente en la producción de los productos que se quieren realizar. Ahora, nosotros hemos estado hablando de diferentes tecnologías, pero resulta de que
por qué son diferentes lámparas, por qué la tecnología le ha hecho las diferencias. La luz solar tiene una firma, ¿no es cierto?, que en el fondo emite luz en todo el espectro de la luz visible, y mucho más de hecho, pero los sistemas de iluminación, ¿no es cierto?, como ampolletas de sodio, fluorescente, incandescente, todas ellas, al ser fuentes de emisión artificiales, poseen una firma espectral propia. Por ejemplo, la firma espectral que tiene un vapor de sodio, ¿ya?, no es la misma la que posee, por ejemplo, un foco de halógeno. ¿Y qué es lo que pasa? Que la planta, al recibir este tipo de sistema de iluminación, obviamente la firma espectral tiene un efecto importante sobre cómo la planta va a percibir los diferentes espectros que necesita para poder generar fotosíntesis. Obviamente la luz solar es la que tiene el espectro más completo y naturalmente va a entregar los sistemas de radiación, en este caso lumínica, necesarios para que la planta pueda desarrollarse, ¿no es cierto? Pero los sistemas de iluminación artificial, una de las grandes desventajas en general, especialmente los convencionales, ha sido de que sus firmas espectrales no contienen necesariamente todos los componentes de luz que la planta necesita para desarrollarse. Si bien el espectro de la luz visible es un pequeño rango de la luz, en este caso de lo que es la radiación electromagnética, nosotros estamos viendo en un rango como ser vivo bastante pequeño, de más o menos de los 300 hasta los 750 nanómetros dentro del espectro de la luz visible, pero las plantas eh, también perciben la luz de una forma diferente. La planta, para poder realizar sus procesos de fotosíntesis, necesita estar recibiendo luz dentro de unos rangos específicos de luz bastante puntuales, que son, por ejemplo, entre los 400 y los 500 nanómetros dentro del espectro de la luz azul-verde, y por otro lado, dentro de la luz roja, necesita estar recibiendo radiaciones que van desde los 600 hasta los 700 nanómetros. ¿Ya? No es todo el espectro de la luz visible, sino que son dos áreas puntuales que la planta necesita para poder desarrollar el proceso químico de la fotosíntesis. Por ejemplo, cómo la luz afecta el cómo se desarrolla y qué necesita dentro del espectro para poder generar diferentes características de su desarrollo, podemos mencionar algunas que, por ejemplo, son significativas. La luz ultravioleta, por ejemplo, en la planta en que la aporta, va a mejorar el desarrollo de las yemas, los tricomas, por ejemplo. El color azul puede promover el crecimiento de las hojas, responsable del color de las hojas, ¿no es cierto? El azul es responsable del color del crecimiento de la materia verde, como las hojas, las ramas. El verde es, si bien una contradicción, pero el color verde es el color que menos la planta utiliza. De hecho, es el color que más rechaza, ya que ustedes lo que ven como luz o el color que ustedes ven en las plantas es básicamente todo lo que la planta rechaza de luz reflejada. Entonces, como lo que rechaza es verde, ustedes ven las plantas de color verde. El amarillo también tiene efectos, por ejemplo, en cómo se desarrollan los desarrollos de los frutos, por ejemplo. La maduración de diferentes tipos de plantas requieren en momentos clave, necesita tener la presencia de determinados espectros que influyen en los productos finales, en este caso de las plantas, como frutos, flores, etcétera. Por ejemplo, otros colores como el naranja también tienen que ver en el buen desarrollo de la materia verde. Rojo se utiliza para, por ejemplo, en lo que es especialmente la fotosíntesis y otros procesos vitales de la planta. Y en algunos casos, en algunos tipos de plantas, como por ejemplo cannabis y otros tipos de hortalizas, el rojo intenso se utiliza para generar desarrollos puntuales, como por ejemplo la cannabis, por ejemplo los redimentos, los cogollos que le llaman. Y todo, si se fijan, todo el espectro de la luz visible tiene determinados efectos puntuales en el desarrollo mismo de la planta.
Ahora, nosotros podemos ver aquí en imágenes cómo los invernaderos son implementados, ¿ya? En la parte superior ustedes están viendo sistemas de iluminación que están compuestos específicamente por estos colores que habíamos mencionado, ¿ya? Colores azul, ¿ya? En su mayoría, pero también se utiliza colores como el rojo y sus variantes. Y todo este tipo de radiación es lo que específicamente la planta necesita. Ahora, la ventaja de eso que obviamente no se irradia la planta con radiaciones que no requiere, digamos, y que en el fondo se desperdicia, sino que se le bombardea a la planta prácticamente con todo lo que es luz específica para que la planta pueda desarrollarse en forma óptima. Aparte que está libre de, ¿no es cierto?, parásitos, insectos como moluscos, caracoles, que pudieran obviamente causar daño en el proceso de formación. Todo esto a estar controlado, ¿no es cierto?, y monitoreado, evita que esto suceda y perjudique a las plantas. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los desarrollos de los sistemas de iluminación pueden generar desarrollos de plantas en forma de condiciones ideales, casi de laboratorio, y obviamente la planta no es capaz de distinguir la diferencia entre lo que es la luz solar, ¿no es cierto?, con la luz artificial, porque en ambos casos estamos hablando de fotones. Mientras que se le entregue a la planta los fotones que requiere, la planta va a producir normalmente. En los temas de los cultivos de hortaliza podemos también diferentes tipos de sistemas de cultivo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver los famosos cultivos que son indoor, ya de interior, y también cultivos verticales. La ventaja de cultivo vertical, lo más importante es que podemos aumentar la cantidad de espacio útil, ¿no es cierto?, para poder cultivar. Ya antes en la tierra nosotros ocupamos 1 metro cuadrado y ese metro cuadrado no se podía aumentar de ninguna manera, pero nosotros al cultivar en forma vertical podemos aumentar varias veces la cantidad de área utilizable en los cultivos. Otro, por ejemplo, desarrollos recientes que se han conseguido interesantes resultados ha sido en el tema de los cultivos de frutos, por ejemplo, como las frutillas. Se han podido hacer cultivos extensos, verticales de este tipo de plantas, y una de las cosas más importantes que se ha podido conseguir es la cantidad de producción que se puede obtener, no solamente en determinados periodos del año, sino que durante todo el año, gracias a que no estamos dependiendo de épocas como antes ocurría de cultivo, que por ejemplo aquí en Chile se podía solamente cultivar frutillas en determinada época del año. Ahora las frutillas se pueden cultivar durante todo el año sin ningún problema, gracias a que se puede controlar los niveles de iluminación, ¿ya?, en todo el proceso de desarrollo, y eso es lo que podemos tener como sistemas de iluminación eficientes. Bien, esa es la presentación que yo les he querido dejar el día de hoy sobre los sistemas de iluminación LED y cómo se pueden aplicar en el uso de los cultivos de invernadero. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación. Interesante además cómo podemos nosotros ir distinguiendo cómo este tipo de nivel, ¿no es cierto?, agropecuario de este cultivo, ¿no es cierto?, que se puede dar durante todo el año. Ya no estamos sometidos, ¿no es cierto?, a las épocas del año ni a las inclemencias del tiempo, sino que ahora, gracias a la tecnología, podemos enfrentarnos, ¿no es cierto?, a una alimentación más sana, ¿no?, como tú nos estabas enseñando. Hay ciertas preguntas que quisiera preguntarte. ¿Por qué esto es ahora y no antes? Porque el avance LED ya lleva su tiempo, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto?, se presenta esta tecnología para este uso en particular. ¿Por qué podría señalarnos que ahora se está dando esta aplicación? Bueno, hay que mencionar primero de que la tecnología LED data de los años 60. La iluminación LED en realidad es bastante antigua, pero no se había dado un uso práctico en el tema de la iluminación propiamente tal hasta básicamente fines de los 90, cuando se pudo conseguir la creación y la producción de un LED y un color en particular, que es el LED
azul, ¿ya? Ese LED era bastante difícil de conseguir y cuando se logró generar la luz azul, eso es lo que abrió, en el fondo, desató todo el resto, porque gracias a la luz azul se puede producir luz blanca, ¿ya? La luz blanca, al poder producirse, básicamente generó un destape tecnológico donde la tecnología LED en 10 años sencillamente creció exponencialmente. Y debido a lo mismo, las mejoras de la tecnología sobre los procesos de fabricación de componentes semiconductores ha hecho de que los fabricantes pueden controlar básicamente todos los procesos de la creación misma de los cristales semiconductores para poder producir los colores que se le, básicamente lo que se le ocurra. O sea, a diferencia de un incandescente que solamente va a producir una luz de un espectro muy específico, la tecnología LED básicamente puede producir color en cualquier rango del espectro. Y eso fue un poco el punto de pie para poder iniciar otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Generación de iluminación no solamente para decoración, para los semáforos, para iluminación doméstica, sino que también empezó a verse la posibilidad de generar sistemas de iluminación y aplicarlos a otras áreas. Y en este caso, los sistemas agropecuarios tuvieron buena acogida porque empezaban a darse cuenta de que las plantas tenían buenas reacciones al tema de la iluminación LED, ¿ya? Y eso permitió hacer los estudios y avances que hasta ahora podemos conocer, ¿ya? Y irónicamente, gran parte de estos desarrollos también colaboraron la gente que generan cultivos indoor de cannabis, por ejemplo, porque ellos en busca de buscar sistemas de iluminación que optimizaran sus propios cultivos, abrieron todo un mercado de empresas que se estaban dedicando específicamente a focos de cultivo para cannabis, y esto generó otros desarrollos que empezaban a extenderse a otros tipos de cultivos. Entonces, de alguna manera, el sistema de cultivo indoor de cannabis fue un poco también un aporte en este proceso, ¿ya? Irónicamente. Entonces, eso básicamente ha sido una de las razones, ¿ya? El estanco tecnológico que tuvo LED durante casi 40 años fue un poco el gatillante de la razón por qué no se usó antes estos sistemas de iluminación. Interesante. Fíjate que otra pregunta que durante tu presentación, bueno, a las personas que no tenemos conocimientos, digamos, técnicos con respecto a lo que tú nos estás enseñando, lo que estamos aprendiendo contigo, es que nosotros teníamos muy relacionado el calor a la producción, digamos, que la luz en términos de incandescencia producía calor o un calor determinado y ese calor influía, digamos, en la producción, pero tú nos estás mostrando que efectivamente no es necesario, que el calor se puede manejar desde otros aspectos. Cuéntanos, porque la luz LED no emite calor, ¿no es cierto? No emite calor como la emite la incandescente. ¿Qué podrías explicarnos con respecto a eso? Bueno, en el término de la eficiencia, o en este caso, la tasa de energética que tienen las lámparas, por ejemplo, la ampolleta incandescente, la halógena, tenían tasas de producción energética en los cuales más del 90% era solamente generación de calor, ¿ya? Y el resto, un pequeño porcentaje, era luz visible, y otro pequeño, o mejor dicho, gran rango de producción lumínica, ¿ya? Que estaba en el espectro electromagnético, estaba dentro del área del infrarrojo, que eso nosotros solamente lo percibíamos como calor, pero no como luz visible. Entonces, se desperdiciaba mucha energía para poder producir una pequeña tasa de iluminación. La tecnología LED, debido a de que la forma de cómo se genera y se produce la luz, no se utiliza un filamento, ¿no es cierto? No se produce un efecto de consumo, ¿cómo se llama? Por incandescencia, o sea, que hace arder un componente para que encienda, sino que lo que se hace es que un sistema diferente de cómo se produce la luz, la generación de cantidad de luz versus el calor es completamente inversa. O sea, la tecnología LED puede producir 90% de luz, ¿no es cierto? Y un porcentaje muy pequeño de calor,
¿ya? A diferencia de sus predecesores. Ampolletas, por ejemplo, de fluorescencia, por ejemplo, su tasa de eficiencia energética es solamente un 60% de producción solamente de luz y el resto es básicamente otros componentes, radiación UV, calor, etcétera. Entonces, todas las otras tecnologías tenían tremendas desventajas que, por ejemplo, tú no podías acercar una ampolleta incandescente a una planta. ¿Por qué? Porque la quemabas. El calor que producía era demasiado y no podías darle más luz a una planta acercando la ampolleta, sino porque generaba mucho calor y eso obviamente generaba otros problemas asociados, porque más necesidad de humedad, etcétera. La tecnología LED es tan poca la cantidad de calor producido que no es tampoco ausente, o sea, toda la tecnología de iluminación produce calor. Hay unas que son más eficientes, otras que no, pero la relación de calor comparado con otras tecnologías es muy superior. La gracia es que tú un foco de cultivo LED, tú lo puedes acercar tanto a una planta que básicamente puedes tener hasta contacto íntimo. Entonces la planta recibe una cantidad de luz tremenda sin riesgo de dañarla en el proceso, ¿ya? O sea, tú usas una ampolleta incandescente, la acercas en la planta y la planta le va a causar un daño. Con esto la tecnología LED no pasa eso. Todo eso ha permitido, digamos, ventajas que también al tener menos producción de calor, tú puedes tenerla con temperatura más controlada porque el otro tenía que usar sistemas de ventilación externo, ¿no es cierto? De ventilación forzada, y eso también aumentaba los costos inherentes de la instalación de estos procesos. Es importante lo que nos estás explicando, porque en realidad, en términos de la productividad y de la eficiencia, obviamente tiene muchísimo, muchísimo más que aportar. ¿Sí? Bueno, Jorge, más que nada agradecerte con respecto a este interesante tema y por supuesto invitar a nuestra comunidad que siga asistiendo a estas charlas, que sigan observando, ¿no es cierto?, cómo nuestros profesores están buscando información, buscando material para que usted pueda aprender, para que usted pueda, ¿no es cierto?, ampliar su conocimiento, para que desde las diferentes carreras podamos, ¿no es cierto?, ir aportando y podamos ir construyendo lo que estamos buscando con esta actividad, que es intercambiar información, intercambiar conocimiento. Así que los invitamos a que sigan participando y sigan escuchando a nuestros profesores. Agradecerle a Jorge por su trabajo. Jorge, muchas gracias. Excelente tu trabajo. Se nota que tienes una pasión por esta materia y por esta asignatura y por lo que tú estás enseñando. Así que muchas gracias por ello y por supuesto invitar a toda la comunidad que siga participando de esta semana de IDMASKIL y de las charlas que se van dando durante esta semana. Un gran abrazo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad y por supuesto en otro muy interesante tema. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien. Muchas gracias a ti.